Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos contactados con Elizabeth Peredo Beltrán, a quien ya presentamos, una personalidad que nosotros consideramos muy calificada para que nos dé su punto de vista sobre la situación en Bolivia. Buenos días, Elizabeth, un gusto poder estar comunicados con usted desde nuestro programa La Brújula. Buenos días a La Brújula. Muchas gracias por estar en contacto en estos momentos tan críticos en nuestro país. Bueno, nuestra idea era preguntarle a usted cómo está evaluando, cuál es su consideración sobre la situación, sobre todo este proceso en el cual Bolivia el domingo anterior fue a elecciones, donde Evo Morales aparece como ganador en primera vuelta, pero hay quienes reclaman balotaje, hay quienes dicen que no se ha respetado a rajatabla la Constitución de Bolivia, y nos gustaría que usted nos diera su punto de vista. Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, yo quisiera felicitar al pueblo argentino por la jornada que han tenido el fin de semana para elegir una nueva etapa gubernamental. Ha sido muy positivo el resultado y de hecho lo han tenido muy pronto, lo han tenido en menos de 48 horas. Ustedes ya sabían quién era el nuevo presidente en ese país. Sí. No es el caso de Bolivia, lamentablemente. En el caso de las elecciones se han tardado muchos días en dar los resultados finales. Han habido momentos muy críticos en los que el conteo oficial del TREP, que es el conteo por mesa, se ha suspendido a la vigilancia del público, y esto ha sucedido más de una vez. Entonces, por supuesto, han surgido muchas susceptibilidades y denuncias de que se habrían alterado los resultados, y se ha creado algo que se venía en acumulado desde hace algunos años, diría yo, una situación de crisis de legitimidad. Ajá. Y creo que eso es lo que estamos viviendo en este momento. Se están llegando a momentos muy críticos de confrontación y que están generando pues también círculos de mayor violencia que muchos activistas han advertido semanas antes, pero lamentablemente estamos en esa circunstancia. Uh-huh. ¿Y usted qué característica le daría al proceso que lo lleva a Evo Morales a la candidatura? Porque esta sería la cuarta candidatura que él tiene, ¿verdad? Para su cuarto periodo. ¿Usted cuestionaría eso? Sí. Sí, y ese es un cuestionamiento que un alto porcentaje de la población boliviana le está haciendo. De hecho, él debía haber cumplido con su tercer mandato, que podría haberse ser considerado el segundo por las circunstancias políticas que acompañaron su proceso de elección. Ya había terminado. Entonces él, bajo iniciativa del propio gobierno, convocó a un referéndum para preguntar y consultar a la gente si la gente estaba de acuerdo en hacer un cambio en la Constitución para habilitarlo a él como postulante presidencial con una fórmula similar en las elecciones por una cuarta vez. En esa consulta, él perdió claramente por unos puntos, y se decidió democráticamente de que no era habilitable para un siguiente mandato. Ese resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016 fue después revertido por un procedimiento que hizo el propio gobierno consultando con el Tribunal Constitucional y argumentando que el presidente Evo tendría el derecho humano de volverse a presentar a un cuarto mandato. Esa consulta fue de alguna manera bajo el control propio del gobierno, lo habilitó, y eso ha creado pues una tensión muy grave en la sociedad boliviana, radicalizando y polarizando las diferentes posiciones.
que han denunciado que desde un principio que este proceso es un proceso no democrático, amañado justamente por una resolución inconstitucional. A pesar de eso, la gente y el pueblo boliviano, que tiene una tradición de democrática muy importante, aceptó ir a las urnas con una oposición dividida, con varios candidatos, uno de los cuales concentraba una cantidad superior a los otros. Uh-huh. El resultado de la anterior semana de la elección no ha quedado claro, sobre todo por los velos de falta de transparencia que han sido colocados por el propio Tribunal Electoral, por el órgano electoral, e hay estudios y análisis, no tanto de los partidos políticos opositores, que también han hecho sus estudios, de qué es lo que ha pasado con esta interrupción del conteo público, porque en más de una ocasión se ha cortado al público, entonces el público no podía entrar a la página para ver cómo estaba dándose ese conteo en tiempo real. Se cortó, se bloqueó la página. Entonces hay un estudio de un grupo de ingenieros independientes que da algunos detalles de cómo se habría estado alterando, mostrando de que si en mesa hay una cantidad de votos, luego pasan al conteo oficial con otra cantidad, inclusive hay cantidad de votos también que son redirigidos hacia el partido del MAS. Entonces, y estos ingenieros afirman de que podría haber sido una alteración de un 3% del total de los votos, lo cual algunos expertos dicen de que este sí podría ser algo muy significativo, ¿no? En todo caso, ese es un detalle, digamos, es un detalle dentro del proceso electoral. Mi posición personal, más allá del proceso electoral, que puede estar sujeta a una serie de mediaciones desde el manejo institucional, etcétera, es que en Bolivia hay un conflicto y una crisis de legitimidad del gobierno del MAS que se ha venido montando, que se ha venido construyendo desde hace algunos años. Mi posición personal es que esta crisis de legitimidad ha empezado el 2011, cuando el gobierno del MAS abre su política hacia una conciliación con los sectores agroindustriales, abre su política hacia una visión de desarrollo del país que rompe de alguna manera las soberanías de los territorios indígenas, y el conflicto más claro de esto es el conflicto por la carretera que cruza el parque de Isiboro, Secure, el Tipnis, que es el 2011. Ahí se inicia un conflicto enorme y una parte importante, no, yo no diría una gran, yo diría que una parte importante de los líderes, dirigentes y militantes que apoyábamos el proceso de Morales, empezáramos a reafirmar nuestra retirada de ese proceso, porque ya él había aprobado, por ejemplo, en acuerdo con los agroindustriales de Santa Cruz, la incorporación de las semillas transgénicas para la producción de la soya, con una pequeña modificación a la ley en abril o en junio de ese año, y más adelante, en septiembre, octubre, pues se aprueba la carretera del Tipnis, que crea un conflicto enorme en nuestro país, con el inicio de una marcha indígena que llega a la ciudad de La Paz, enorme, con un gran apoyo ciudadano, rechazando esta propuesta de carretera y exigiéndole al presidente de que tenga sensibilidad con los pueblos indígenas de esa región y que no permita el avasallamiento de la punta de abajo del Tipnis, que está ocupada desde hace muchos años también por políticas neoliberales, por los nuevos asentamientos colonos cocaleros. Entonces, eso crea un primer quiebre, yo diría un punto de inflexión en el proceso de cambio que nosotros hemos cobijado y hemos querido tanto y por el cual hemos apostado. Claro. Más adelante, estas políticas de imposición de un modelo de desarrollo que está en la cabeza del partido de gobierno ha encontrado otros puntos de conflicto muy serios. Otro de ellos, por ejemplo, es su apuesta de programa energético, porque ahora lo que se juega detrás de las elecciones y de la elección
región es la efectivización de un proyecto de desarrollo que es el Plan 2025, ¿no? En el que el gobierno de Morales se ha propuesto construir megaproyectos hidroeléctricos enormes en regiones que están en el Amazonas. Uno de ellos es el proyecto de Balachepete, y hay otro que ustedes han debido escuchar, que han creado conflictos ecoterritoriales en esas regiones y que han determinado la ruptura de organizaciones indígenas amazónicas de la selva con el gobierno. ¿Por qué? Porque son proyectos que van a generar además una serie de procesos de desertificación y de contaminación con gas metano. Yo personalmente sigo el tema de cambio climático y creo que esta apuesta de grandes infraestructuras son para vender energía a la región, pero en un marco muy poco razonado, porque en el fondo, junto a estos megaproyectos que no son totalmente sostenibles, también ha aprobado una cantidad de leyes para ampliar la exploración y explotación de combustibles fósiles en nuestros parques nacionales. E inclusive ha pagado estudios con 2 empresas internacionales, una canadiense y otra francesa, para verificar reservas que podrían ser explotadas a través del método del fracking, que ustedes también tienen en Vaca Muerta, tienen un gran drama territorial allá. Pues aquí se ha empezado a hacer esos estudios. Entonces, claramente hay lo que está en juego aquí no es la presidencia de Morales exclusivamente, es la vigencia de un modelo extractivo, de un modelo productivista que tiene un apoyo popular, porque estamos hablando de más menos la mitad del país que apoya esa visión, y una visión crítica que yo no diría que es toda la oposición que está en esa visión crítica. Yo diría que nuestra visión crítica es minoritaria, pero también lo es minoritaria en todo el mundo. Claro. ¿No? Una visión crítica que dice que hay que pensar en un desarrollo diferente, que hay que pensar en la defensa de nuestros ecosistemas. Y bueno, el punto crítico de este proceso han sido los incendios en la Amazonía, que justamente, y gatillados por la aprobación de una ley que permitía las quemas controladas, tuvo como resultado, con una combinación de una situación climática crítica, caótica, límite, como la que estamos viviendo, el incendio de más de 5 millones de hectáreas en nuestra región del Bosque Chiquitano y la Amazonía. Entonces, claro, el tema electoral es de una primera capa, pero detrás de la cual, si uno ve un poco más allá, ve una problemática. Sí, ahora volvemos a comunicarnos con Elizabeth Peredo Beltrán. Vos estabas comentándonos hasta ahí te escuchamos, sobre el incendio sobre 5 millones de hectáreas. Y también te queríamos preguntar sobre proyectos de energía nuclear, si se están estudiando, si algo se ha estado avanzando en ese... Nuclear, sí. Dentro de la visión del MAS... ¿Aló? Sí, ahora te escuchamos bien. Dentro de la visión del MAS también está esta visión expansionista, desarrollista, y de hecho el proyecto nuclear es un proyecto que se está llevando a cabo bajo la forma de una central de investigación nuclear que tiene 3 componentes. Uno de ellos es usar la energía nuclear para la alimentación con irradiación de semillas, para la exportación. Curiosamente, este centro nuclear está en el Alto, donde el tráfico para la exportación sería mucho más caro, pero bueno, ahí está. El segundo componente de esta central nuclear es para un ciclotrón para el uso en salud. Hay mucha demanda de ese tipo de medicina, evidentemente. Claro. Y un tercer elemento es la investigación para buscar una energía nuclear que no sea contaminante, y sería como un área de investigación. Todo ese proyecto tiene un valor de $2,000 millones, ha sido ya aprobado, está en implementación bajo un contrato con Rosatom, que son los responsables de Chernobyl, y además bajo unas condiciones de confidencialidad que fueron aprobadas en la Asamblea Plurinacional bajo mayoría parlamentaria, que es ahorita la mayoría del masismo, ¿no es? Yo te diría lo siguiente, creo que quedó clara tu exposición en torno a las diferencias que tendrían en el proyecto de país, sobre todo en la cultura medioambiental o de defensa de la tierra, de la biodiversidad. Eso creo que quedó claro. Ahora,
la pregunta son dos que te voy a hacer para que vos, ya cerrando este reportaje y agradeciéndote infinitamente la amabilidad que has tenido de comunicarte con nosotros, que es la siguiente. Por un lado, Mesa podría garantizar un proyecto de país distinto al que sostiene Evo Morales. Y dos, ¿cuál es la salida institucional para resolver el conflicto que hoy aqueja a la sociedad boliviana? Bueno, Mesa ha recogido una cantidad diversa de votos. Uh-huh. En los últimos meses ha quedado claro que hay un proyecto que podría ser distinto, pero no necesariamente es distinto. Cuando nosotros vemos esta necesidad de realmente salir de la lógica de mercado, salir de la contaminación, no queda clara tampoco en su plataforma. Uh-huh. No es que está clara, y yo no diría que él sería capaz de garantizar un proyecto alternativo, no lo creo. Yo creo que el voto por Mesa es un voto de rechazo a Morales. Básicamente concentra un voto de la indignación, ¿no? Y hay otros candidatos, ninguno de los otros candidatos es más progresista que Mesa, eso sí también queda muy claro. Inclusive hay uno de los candidatos que es muy conservador, más parecido a Bolsonaro, y él sí ha concentrado el 8% de los votos, y eso es una preocupación para muchos de nosotros, porque es un síntoma de que hay un proceso de conservadurismo creciente en la población. Ahora, ¿cuál es la salida en este momento? Lo que está demandando la gente es la segunda vuelta, porque evidentemente quedó claro, por toda esta denuncia de fraude, y que ha sido muy evidente, de que no queda otra que ir a una segunda vuelta, que entre dos candidatos, Evo Morales y Carlos Mesa, que sería lo mejor. El gobierno está pidiendo y está diciendo de que lo que hay que hacer es una auditoría con la OEA. Nosotros no creemos en la OEA. No creemos en la OEA, no creemos en su transparencia tampoco, pero eso es lo que está proponiendo el gobierno. Sí. a través de una declaración que ha hecho el presidente Morales, donde dice: nosotros vamos a acompañar el cercamiento de las ciudades, y sin que pase comida ni agua, y a saber hasta cuánto aguantan. Son las declaraciones oficiales del presidente, y eso ha creado, por supuesto, una gran indignación por, sobre todo, quienes reivindican el derecho a la protesta, el derecho a la expresión de la sociedad civil en sus posiciones. Entonces, estamos en una situación crítica, estamos en una situación de polarización social, y las feministas, los movimientos de mujeres están reclamando que esto no puede resolverse en una lógica de machos, no violenta, sino que esto tiene que resolverse en procesos de reflexión, de mirar sobre todo también cómo cuidamos a la madre tierra, cómo cuidamos también un proceso y un tejido social que está en un deterioro, justamente a partir de la consolidación de un modelo no solamente extractivista, sino también un modelo populista que ha concentrado su apuesta por el poder administrativo, que desde abajo, desde las mujeres, desde los movimientos, pensamos que es precisamente ir a contrarruta de una cultura social de cambio profundo, que fortalezca la sociedad y fortalezca la capacidad de poder generar propuestas en una complejidad enorme en el planeta, que necesita, y ojalá fuera desde el sur, una visión sabia. Esa sabiduría de la Pachamama tiene que estar presente en la salida de este proceso. Bueno, Elizabeth, ha sido muy clara, aunque no nos ha jugado una buena pasada la propia comunicación, pero desde ya que creo que te vamos a volver a entrevistar dentro de un tiempo, si te parece bien, y te agradecemos infinitamente este contacto con La Brújula aquí en Buenos Aires. Gracias a ustedes. Mucha suerte. Bueno, gracias, igualmente, mucha suerte.